Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia bajo la promesa de regenerar la vida política del país, mejorar la calidad de sus instituciones y expulsar cualquier sombra, cualquier sospecha de corrupción o de abuso de poder. Y sin embargo, y a tenor de los últimos acontecimientos que hemos conocido, lo que en realidad está haciendo Gustavo Petro es más bien emponzoñar la vida política colombiana. Y es que hace unos días Gustavo Petro tuvo que cesar a su persona de máxima confianza, a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y a su vez también tuvo que cesar a una persona que fue clave para que Petro ganara las elecciones presidenciales, que actualmente desempeñaba el cargo de embajador de Colombia en Caracas y que aspiraba a ser nombrado superministro del gobierno de Petro en algún momento a lo largo de los próximos meses. Me estoy refiriendo a Armando Benedetti. Pero exactamente de qué se está investigando a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, a estas dos personas de estrechísima confianza de Gustavo Petro. Armando Benedetti es uno de los políticos más conocidos en Colombia, dado que ha pasado prácticamente por todas las formaciones políticas. Un chaquetero de toda la vida sin principios, únicamente obsesionado con el poder. Fue en 2020 cuando empezó a olfatear, a oler, que el próximo presidente de Colombia sería Gustavo Petro, y se empezó a arrimar a su lado para mantener la cuota de poder una vez cambiaran los aires electorales. A su vez, Laura Sarabia había sido durante años secretaria personal del propio Armando Benedetti y había contribuido a diseñar, junto a Benedetti y junto a Petro, la campaña presidencial que encumbró a este último al poder. Gustavo Petro tuvo que recompensarles repartiendo poder. Y aquí es donde comienza la lucha por el poder entre los otrora tres amigos. Laura Sarabia, que era la secretaria de Armando Benedetti, consigue un puesto de máxima responsabilidad, y Armando Benedetti es relegado a la embajada en Venezuela. Obviamente Armando Benedetti quiere mucho más poder, pero Laura Sarabia sabe que si Benedetti gana más poder, lo ganará probablemente a su costa, porque en ese momento Sarabia era la persona que más influía sobre Gustavo Petro, y por tanto si regresaba a Benedetti, su influencia probablemente disminuyera, con lo cual Sarabia no quiere que Petro le dé más poder a Benedetti. Benedetti lo sabe y por tanto está enfrentado no solo a Petro por no haber cumplido su palabra, sino también a su jefa de gabinete y antigua secretaria del propio Benedetti, Laura Sarabia. Pero lo más rocambolesco del caso es que esta lucha por el poder entre Benedetti y Sarabia se desarrolla a través de una niñera, Marelvis Meza. Esta persona había sido la niñera de Armando Benedetti durante la campaña electoral de Gustavo Petro. Era la persona que cuidaba de sus hijos, pero fue despedida por Benedetti acusada de haberle robado dinero de casa. Pues bien, a pesar de que estos hechos eran públicos y conocidos, Laura Sarabia contrata a esta niñera, a esta misma niñera, a Marelvis Meza, para que cuide a sus hijos. ¿Qué sentido tiene que la jefa de gabinete de Gustavo Petro contrate a la ex niñera de Armando Benedetti con el que estaba enfrentada, a pesar de saber que esta persona tenía antecedentes de un probable robo? Pues la hipótesis más verosímil es que la contratara para que le relatara a Laura Sarabia trapos sucios de Armando Benedetti, dado que había estado en su casa, dado que conocía sus intimidades, a ver qué información le podía proporcionar en su guerra contra Armando Benedetti. Y siendo niñera de Laura Sarabia, esta mujer, Marelvis Meza, vuelve a ser acusada de robarle, en este caso a Sarabia, $7.000 en efectivo de su casa, y vuelve a ser despedida. Pero es que lo absurdo, lo disparatado de la cuestión ni siquiera termina aquí. Después de haber sido acusada nuevamente de robar ahora a Sarabia, esta mujer vuelve a ser contratada por Armando Benedetti como niñera de sus hijos. Obviamente lo que quería Benedetti es que nuevamente le revelara trapos sucios de Sarabia, o incluso cabe pensar que esta mujer, que Meza, estaba actuando de agente doble de Benedetti y de Sarabia según cuál fuera el mejor postor. Pues bien, hace unos días se filtra a la prensa, ¿quién lo habrá filtrado? ¿Qué misterio más grande? Que Meza había sido interrogada en dependencias policiales sin orden judicial por el robo de los $7.000 a Sarabia, y no solo eso, sino que se había pinchado el teléfono de la niñera Meza por orden de Sarabia. Obviamente toda esta investigación tenía poco que ver con los $7.000 y tenía mucho que ver con la conversación que podían estar manteniendo Meza
y Benedetti a propósito de la lucha contra Saravia. Saravia quería espiar a Benedetti a través de su niñera Meza. Y claro, una vez se filtran estas ilegalidades cometidas por Saravia y la niñera las ratifica en una entrevista a la prensa colombiana, se monta un escándalo mayúsculo en el país. El fiscal general del Estado de Colombia llega a hablar de que Saravia había montado una Gestapo contra Marelvis Meza. En esencia, parece que lo que estaba sucediendo es que Armando Benedetti estaba presionando a Petro para que lo nombrara ministro de Defensa o superministro dentro del gobierno, y Laura Saravia se oponía. Por tanto, Benedetti quería cargarse a Saravia. ¿Y cómo podía cargarse a Saravia? Pues comprándole información muy delicada a la niñera Marelvis Meza. Saravia había contratado a Marelvis Meza para que le pasara información comprometida de Benedetti, pero posteriormente, cuando fue acusada de robar y cuando fue investigada ilegalmente, esa información debió de llegar a oídos de Benedetti, la quiso comprar y la quiso filtrar a la prensa, porque sabía que ese cúmulo de ilegalidades terminarían costándole la cabeza a Saravia. ¿Cuál es el problema? Pues que, como ya hemos visto, ese escándalo no solo le ha costado la cabeza a Saravia, sino también al propio Benedetti. Y claro, Benedetti se siente profundamente traicionado por Petro y empieza a tirar de la manta. Con toda la información que dice que tiene, puede hacer caer a Saravia, a la que ya ha hecho caer, y al propio Gustavo Petro. En definitiva, todo este episodio y todos estos audios vienen a demostrar que la política es pura mafia. Incluso, o más bien especialmente, entre aquellos salvadores que decían que venían a regenerar la política y que en realidad únicamente venían a alimentar a la mafia.